Hola, un saludo. Mi nombre es Sofía Jiménez. Soy estudiante de medicina del tercer semestre de la Universidad del CES. El día de hoy nos reunimos para ver la tetralogía de Fallot, empezando dando un repaso por la embriología básica de la formación del corazón y pasando ya a la tetralogía como tal. Bueno, recordando un poco la formación del corazón. Recordamos que empieza con una forma de tubo que se va a ir alargando y a la que se le van a ir, como por decir así, formando diferentes abultamientos que van a corresponder ya a las estructuras más maduras. Entonces, por ejemplo, vamos viendo cómo primero tenemos una zona que es la zona del saco aórtico, como tenemos una zona del ventrículo primitivo y una zona de la aurícula primitiva y una parte que sería el seno venoso. Entonces vemos cómo va evolucionando cada una de estas partes, las partes del saco aórtico, esto que se va convirtiendo en el bulbo cardíaco, en el cono, ya la zona pues del ventrículo primitivo, de la aurícula primitiva y del seno venoso. Entonces van a ir surgiendo unos plegamientos y unas rotaciones, unos movimientos en este corazón para ya ir formando las estructuras con la disposición correcta. Entonces lo que podemos ver es que la zona atrial y la zona del seno venoso van a ir migrando hacia la izquierda y hacia dorsal y lo que es el bulbo va a migrar hacia la derecha, hacia ventral, formando un doblez. Con eso lo que vamos a obtener es que el ventrículo izquierdo va a quedar lateral al derecho. Otra cosa que va a ir pasando en este tiempo es que las células del campo cardiógeno secundario van a ir migrando y van a ir haciendo pues van a ir invadiendo el atrio izquierdo, desplazando el derecho hacia la derecha, pues ya tomando su ubicación y formando así el izquierdo, que es como el nuevo, el que se acaba de formar por esas células que migraron, que será el que tendrá las comunicaciones pulmonares. Entonces, el campo cardiógeno secundario que teníamos pues ya formado desde antes va a migrar hacia el mesodermo, hasta el mesodermo caudal. Hacia las 5 semanas ya el corazón va a tener una apariencia más parecida a la del corazón pues de un adulto o de un niño y va a tener un tronco arterioso o un cono de salida de los ventrículos y va a tener ya los ventrículos formados, aunque como recordemos pues todavía la parte interna no se ha formado a esta altura, pero ya tenemos como la estructura. Recordemos que también en estos tiempos se está viendo un cambio en el sistema venoso. Entonces vamos a ver estos cambios que también serán importantes porque son los que también darán comunicación al corazón. Entonces vamos a ir viendo como paso por paso lo que fue pasando desde el seno venoso y en las venas del embrión. Bueno, entonces lo primero que va a pasar, o una de las cosas que va a pasar, es que los senos venosos van a proliferar y van a unirse en la línea media, formando una porción transversa que se va a denominar el agujero sinoatrial, porque se va a comunicar pues directamente con el atrio. Entonces a esta zona del seno van a llegar la cardinal común derecha y la cardinal común izquierda. Recordemos que también en este espacio va a estar el proepicardio que se relaciona todo el tiempo con la zona atrial y también se va a formar una prominencia mesodérmica dorsal. Entonces, ahora vamos a ir viendo qué pasa pues con las venas como tal. Entonces tenemos que, por ejemplo, las venas vitelinas, que aquí serían estas, lo que van a hacer es van a formar una anastomosis para formar los sinusoides hepáticos. También la porción subhepática, la porción que queda, va a formar va a ser parte del sistema porta. Entonces, a la vez, la vitelina izquierda y derecha
van a formar los conductos hepatocardíacos, y el izquierdo debe involucionar para que el derecho pueda formar parte de la vena cava inferior, que será la que va a llevar esa sangre desoxigenada al corazón en este periodo y luego posteriormente también. Lo que son las venas umbilicales que podemos ver acá van a permanecer siendo la derecha y la izquierda hasta la séptima semana. Pero luego la derecha debe de involucionar y la izquierda debe de quedar solo la parte que está entre el hígado y el seno venoso izquierdo. Entonces va a permanecer la parte que lleva la sangre oxigenada hasta el corazón. Por eso es importante que se mantenga esta parte. Y luego se va a formar un conducto venoso que va a unir a la vena umbilical izquierda con la vena cava para que sea más rápida como el ingreso. Entonces se va a juntar de cierta manera la sangre desoxigenada con la sangre que viene oxigenada y la que viene pues por el sistema hepático. Entonces, el seno venoso izquierdo va empezando a perder importancia, por lo que cada vez se va haciendo más pequeño y se va haciendo más grande el derecho porque las venas van a confluir más hacia el derecho por las involuciones que hay. Ya en cuanto a lo que son las venas cardinales, entonces vamos a hablar específicamente de las venas cardinales anteriores. Entonces vamos a tener que las superiores, las cardinales superiores, se van a anastomosar, que ya luego vamos a ver por aquí, hoy se me perdió vamos a ver que van a ser supremamente importantes. Entonces se van primero a anastomosar, y luego la porción inferior de la vena cardinal izquierda va a empezar a involucionar, va a empezar pues como a desaparecer. Y esta parte de la anastomosis va a formar lo que va a ser la vena cava superior. Entonces, pues acá podemos ver cómo involuciona esta parte y ya aquí donde se hizo como la anastomosis se va a formar la vena cava superior. Bueno, si seguimos como en el desarrollo, ya después de que se forman como, pues ya que el corazón está en su lugar, se va a ir formando también lo que son las válvulas, lo que son ya pues como toda, se va a terminar de formar bien las salidas pues de las arterias y todo esto. Y también tiene que ir tabicándose el corazón para ir pues separando como los espacios, las cámaras, las cavidades. Entonces, en este tabicamiento vamos a empezar por el de la zona atrial y vemos que se da por un crecimiento lateral de los atrios que va formando un septo medial en forma de media luna que se llama el septum primum. También va recibiendo pues como un aporte de las células de la prominencia mesodérmica dorsal. Como el septum premium nunca se va a cerrar por completo, porque ellos pues cuando se va formando, va dejando ese septum premium, pero nunca va a terminar de formarse la parte, en este caso sería la caudal. Entonces, lo que va a pasar es que va a quedar como un agujero que se le denomina el ostium primum. Es un agujero que se va a ir cerrando por la colaboración de los cojinetes atrioventriculares y posteriormente va a haber una muerte programada de la porción craneal de este septum primum porque es necesario que se mantenga esa comunicación y así se va a formar el ostum secundum. Entonces, en el lado derecho además se va a formar el segundo septo que se va a formar por parte del septum sporium y la valva sinoatrial izquierda que va a crecer de craneal hacia caudal, formando el segundo septo que tampoco se va a cerrar completamente y que va a formar el famoso pues agujero oval. Entonces, ya por otro lado, el tabique ventricular se tabica sobre todo por el crecimiento de los ventrículos, que va a formar el tabique interventricular, la parte muscular, que tampoco se cierra del todo a nivel pues craneal. Entonces ya luego, por ejemplo, prolongación del tabique del cono del tracto de salida,
también proliferación de células de los de los cojinetes endocárdicos, se va a formar la parte membranosa y también vamos a ver que va a haber una migración de las células de la cresta neural. Y de esta forma se va cerrando este tabique y como vimos también ya se va cerrando tanto el atrio como el ventrículo, pero aún quedan espacios que tienen que ir llenándose poco a poco. Sin embargo, el espacio que queda en el atrio va a quedarse hasta que se termine el desarrollo del feto. Entonces ya cuando estamos hablando de la tetralogía de Fallot, estamos hablando de una condición congénita que tiene y que implica como varios problemas a la hora de esta embriogénesis, a la hora de esta formación del corazón y que sobre todo se caracteriza por cuatro características, valga la redundancia, o cuatro componentes que son los siguientes: la estenosis de la válvula pulmonar, que estenosis quiere decir que está cerrada, que está más cerrada de lo normal, lo cual va a producir que la sangre que va a pasar al pulmón no sea la suficiente y por tanto cuando ya el bebé nazca no se va a poder oxigenar tanto la sangre porque no está pasando tanta sangre al pulmón. Luego tenemos lo que es la comunicación interventricular, que como vimos sería un fallo en esta formación de estos tabiques que no terminan de cerrarse o que tienen algún tipo de problema en su desarrollo y queda una comunicación entre ellos que va a ser grave en el sentido de que parte de la sangre que no está oxigenada va a pasar a mezclarse con la sangre oxigenada y cuando el bebé nazca vamos a tener un problema porque va a faltar oxígeno. Un cabalgamiento de la aorta, que es que se encuentra desplazada hacia la derecha y lo que va a pasar es que va a recibir sangre de ambos ventrículos, lo cual también nos va a llevar a un problema en la oxigenación. Y por último, una hipertrofia ventricular derecha, que realmente esa hipertrofia ocurre es ya porque el corazón tiene que hacer más fuerza y al hacer más fuerza se va volviendo más grueso para poder pues hacer las cosas con la misma funcionalidad de antes, pero haciendo más fuerza. Entonces, eso es como todo lo que quería contarles acerca de la tetralogía de Fallot y pues muchas gracias.